Buenas noches, bienvenidos al programa. Como siempre, aquí estamos Germán Mendoza y Nacho López acompañándolos con temas de actualidad en el primer programa de opinión de toda esta zona de Antioquia, el eje cafetero de nosotros los paisas. Don Germán, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Nacho. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados de esta noche y gracias, como siempre, a nuestros televidentes por preferir este programa. Usted lo dice siempre, el primer programa de opinión regional de esta zona del país. Y nos ven en el eje cafetero, nos ven en el Valle del Cauca, en la costa atlántica, en Bogotá, en todo el país. Muy bien, y precisamente hoy vamos a tratar un tema que no es antioqueño. Es un problema de todo el país y que cada vez está más complicado, porque es un tema como de nunca acabar y del que poco se habla. En la actualidad nuestro país está haciendo un gran esfuerzo económico por hacer infraestructura y eso está muy bien y sabemos que los recursos no son ilimitados, pero tristemente el sistema carcelario de este país está colapsado. Y a futuro no se ven como nuevas obras de infraestructura, llámense nuevos cárceles o penitenciarías de una calidad mucho mejor que la que tenemos, donde realmente estas personas que están allí reclusas sí se puedan resocializar y no volverse en criminales peores dentro de las cárceles. Y es que esto se da muchas veces porque es que la situación es compleja. En una celda para 2 o 3 personas van 5, 6, 7, 8. En los corredores lo hemos visto cantidades de veces. Tristemente no se está hablando del tema, pero está que revienta en este país y por eso hoy tenemos los invitados con los que vamos a hablar de este tema. El problema, ¿cómo van las cárceles en Colombia? Bien complicado, don Germán. Pues tenemos como invitados vamos a comenzar por la izquierda, Jorge Carmona, defensor de derechos humanos y coordinador del área carcelaria en Antioquia, de ese tema de derechos humanos en el tema de las cárceles. Jorge, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Germán, a ustedes y gracias, Nacho, por invitarme en este programa. También nos acompaña Raúl García Jaramillo, presidente del sindicato del IMPEC. Raúl, gracias por acompañarnos. Gracias, Germán. Muy buenas noches. Nos acompaña por este lado Mauricio Morales Múnera, él es abogado, y le agradecemos también a Mauricio por aceptar esta invitación esta noche. Sí, muy buenas noches y gracias por la invitación. Y tenemos familiares, una familiar de una persona, de personas recluidas en las cárceles. Ella es Marilucy Henao, familiar de una persona, decíamos, y a Marilucy, también le agradecemos por aceptar esta invitación esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches y gracias por haberme invitado. Bueno, yo quiero arrancar con derechos humanos, don Jorge. Cuénteme una cosa, hombre, ¿qué es lo que está pasando? Si sabemos que la situación es tan precaria en todo el país, y yo pienso que de precaria pasó a grave, el hacinamiento, la salud, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Es conocido, denunciado. ¿Por qué no está pasando nada? Nacho y para todos los televidentes, la situación lo acabas de decir, el tema, ya no hablamos de crisis, ya los defensores de derechos humanos no hablamos de crisis, hablamos de una verdadera bomba de tiempo. Una verdadera bomba de tiempo que está afectando a más de 189.000 personas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Solo en Antioquia hay más de 16.000 personas privadas de la libertad en estado de hacinamiento y tortura, pero el Estado no hace nada. Estamos muy preocupados porque vemos que hay mucho silencio por parte de los entes que vigilan, deberían vigilar y estar pendientes de lo que pasa al interior de los centros carcelarios, pero tampoco hacen nada. Los jueces de control de garantías tampoco hacen nada. El USPEC, que es un tema que quisiera que ahondáramos en el tema, nos preocupa, que son 14 millones de pesos que vale un interno al Estado. Pero aquí tenemos a alguien que es del IMPEC, que nos diga qué está pasando con esos dineros. Son 14 millones de pesos que el Estado da por cada interno, o la plata se está desapareciendo. La plata de esos 14 millones de pesos para que las personas puedan estar en un estado digno al interior de los centros de reclusión. Pero hoy no hay salud, no hay medicamentos, no hay enfermeras, no hay gasas, no hay una simple jeringa en los centros penitenciarios y la plata no aparece. Don Raúl, ¿cuántos centros penitenciarios se han construido en Antioquia o en el país en los últimos tiempos? Nacho. Nacho, primero que todo, buenas noches. Extenderle un saludo a todo el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, especialmente del área metropolitana de aquí, de la Regional Noroeste, que es la que agrupa alrededor de 22 establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Digamos que los establecimientos de última generación o los de tercera generación se han construido en los últimos 5 años alrededor de 6 o 7 establecimientos, los cuales, evidentemente, como lo plantea aquí Jorge, han sido insuficientes para corresponder a esta demanda de internos que nos llegan día a día al sistema penitenciario. ¿Y con qué capacidad más o menos están construyendo estos centros penitenciarios? La estrategia estatal de construcción de establecimientos penitenciarios tiende a construir establecimientos a nivel complejo, o sea, establecimientos donde se albergan alrededor de 2.000 o 3.000 internos. Pero hemos visto que esta estrategia tampoco ha ayudado y tampoco ha incidido como debe incidir el sistema penitenciario y carcelario colombiano, que hoy pues, es lamentable y en eso pues me uno a las palabras de Jorge Carmona, un defensor de derechos humanos. Igual nosotros como funcionarios públicos, operadores del sistema penitenciario y carcelario, en el nivel de seguridad, somos a ultranza defensores de derechos humanos y tenemos que serlo. Pero es verdad, las cifras son desgarradoras, las cifras son lamentables. Yo simplemente voy a hacer un pequeño sondeo de lo que como estado el sistema penitenciario en temas tan delicados como el hacinamiento. Digamos que el sistema penitenciario colombiano está previsto para albergar hoy 77.953 cupos. Y a mes de marzo, según las estadísticas oficiales, el total de población de 121.318. De entrada, esto es una cifra desgarradora, obteniendo un hacinamiento alrededor del 55%. Si lo comparamos con Latinoamérica, pues el sistema colombiano, si no siendo el peor, pero sí teniendo unas tendencias de hacinamiento supremamente preocupantes. Doctor Mauricio Morales, usted que es abogado. Sí. Oye, a mí me queda, después de escuchar aquí a nuestros dos invitados, como una pregunta en el aire. ¿Será que es que los delincuentes están creciendo a una tasa mucho mayor o los sentenciados? Pues porque me están diciendo, esto está creciendo, o sea, cada vez es más y más gente en prisiones. En las prisiones. O sea, no estamos dando abasto porque, por lo que le entiendo a ustedes, esto es la locura, cada vez más gente. O sea, entonces casi que hay mucho delincuente aquí en Colombia, ¿o qué? No, no es eso, Nacho. Lo que ocurre es que el gobierno nacional sacó una ley, la 1709, supuestamente para descongestionar las cárceles. Y en el artículo 68A puso unas exclusiones y beneficios y hizo una lista casi de 40 delitos. Y prácticamente ¿Excarcelables? No, que no tienen derecho ni a domiciliaria, ni a prisión domiciliaria, ni a libertad pues condicional, ni nada. Sí. Entonces, prácticamente todos los delitos del código están ahí enlistados. Y adicionalmente, pues los jueces de pena y medidas, en la actualidad existe pues la libertad condicional y básicamente por delitos graves que ellos supuestamente dicen que son graves porque eso es subjetivamente ya los 8 jueces de pena y medidas de aquí de Medellín prácticamente están viendo que todos los delitos son graves y no están otorgando la libertad condicional por las 3/5 partes a casi ningún interno. Están prácticamente los internos acá en esta área que le corresponde a los jueces de pena y medidas, pagando la pena física en su totalidad. Completo. Teniendo el derecho, ya por ahí haciendo un conteo con el señor de Derechos Humanos, por ahí 500 personas o más ya tienen derecho a su libertad condicional, pero los jueces de pena y medidas no los quieren dejar salir, que porque la pena, existe una parte donde dice para la libertad condicional previa valoración del delito. Entonces, según los jueces de pena y medidas, esa valoración es sumamente grave, entonces no los dejan salir con ese beneficio. Bueno, Raúl estaba hablando y comenzamos hablando del hacinamiento porque son muchos problemas, Jorge, también que afectan a la población carcelaria, no solamente el hacinamiento, hay otros temas que usted mencionaba y lo vamos a ir tocando poco a poco, pero hablemos del hacinamiento y la pregunta, pues tal vez para ustedes también, específicamente es, ¿por qué el hacinamiento? Porque estamos hablando de una población determinada y le preguntaban al abogado, ¿es que hay mucho delincuente en Colombia o es que la policía está capturando a mucha gente? Es decir, ¿es muy efectiva la justicia que a todo el mundo lo meten allá? ¿Realmente qué es lo que pasa? ¿O faltan cárceles? ¿O cuál es la causa real del hacinamiento? El primer problema. Yo quisiera hacer, Germán y Nacho y todos los que están en la mesa,
en este programa, de antes de contestar eso, hacer una corrección. No hablemos de delincuentes, hablemos de seres humanos. Seres humanos que, equivocados o no, hoy se encuentran en estado de hacinamiento. Son personas que se equivocaron, pero hoy están... Pues si hablamos de delincuentes, tendríamos que hablar de la gente que está en el Congreso de la República, por ejemplo. Que también, entonces el rótulo yo digo que con el respeto lo mejoráramos. El tema del hacinamiento yo pienso que es una cosa que se viene hablando, llevamos 18 años, cuando nace la sentencia T-153 del 98. Sentencia T-153 de esa época se viene hablando del estado de cosas inconstitucionales, pero hemos visto que gradualmente el IMPEC no lo han venido capacitando en el tema. Hoy podemos decir tranquilamente que el IMPEC también es parte de la vulneración de derechos sistemáticos, derechos humanos, porque son también seres humanos que están trabajando, custodiando y vigilando seres humanos que están en estado de hacinamiento. Es una cadena de cosas. Pero también los jueces de control de garantías y el mismo Estado no está teniendo en cuenta que hoy no todo el mundo tiene que estar en un centro carcelario, por ejemplo. 67% de la población carcelaria en el país está por consumo de estupefacientes. Estas personas deberían de estar en un centro de rehabilitación y que el gobierno nacional asumiera ese tratamiento. Usted me está diciendo que los 121.000 personas, hay 70.000 que están es por consumir productos. Por drogas. Por droga, consumo y porte de estupefacientes. Un gramo de droga. Sí, consumir drogas. Entonces estamos hablando de que es un problema, Nacho, un problema social. Meses. Es un problema social. ¿Cuántos meses? 56 meses. 56 meses por llevar un gramo de cocaína, por ejemplo. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Entonces la justicia colombiana, yo digo que no pueden y no deben castigar el delito con delito. Es un delito tener personas y es un horror tener seres humanos hacinados en espacios tan pequeños, porque tener 1.800 personas en un patio que es para 300 personas, eso es inhumano, eso es totalmente infrahumano. Y entonces no sé, ¿qué pasa con el IMPEC? ¿Qué pasa con los jueces de control de garantías? ¿Qué pasa con los organismos de control y vigilancia? ¿Qué pasa con el gobierno? Hoy están inmersos en el proceso de paz, que felicitamos y saludamos. Pero ¿qué pasa con los seres humanos que están en los centros penitenciarios? Germán. Entonces vamos a terminar llegando al tema de siempre, Nacho, y es el tema de la justicia. Y entonces hay que hacer reformas y hay que cambiar, yo no sé cómo lo manejan ustedes los abogados, básicamente es eso. A las personas que realmente cometan delitos que son graves, pues las penas más altas, pero a unos delitos que podrían ser escarcelables, pues no. Entonces la reforma tiene que ser por otro lado y no tanto de si hay que hacer más cárceles o de que hay que, no sé, como tomar otras medidas. En la justicia estaría el problema. Básicamente yo veo el problema desde que salió la ley 1709, que prácticamente se estancó la libertad de las personas, o sea que estaba fluida, pues las mismas personas cometían el delito y pues obtenían su libertad, pero con esta reforma y con ese montón de delitos que pusieron pues los congresistas ahí en esa ley, donde excluyen sin derecho a ninguna libertad cerca de 40 delitos, y con lo que están pues implantando nuevamente, afirmo pues los jueces de pena y medidas con esa palabra previa valoración de la conducta, donde ellos están nuevamente valorando si ellos merecen la libertad o no, y sin tener en cuenta la resocialización de cada interno al interior de cada establecimiento. Eso no existe. Pero, Esa resocialización yo la voy a decir. Permítame, doña Mari, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, usted, caballero. Y usted es familiar de una persona que está reclusa. Sí. ¿Y por qué está allá? No me gustaría como mencionar mucho ese tema. ¿En qué Sí. situación está allá? En una situación muy triste, porque mi hija está enferma. Hay mucho enfermo allá, especialmente la hija mía. Ella tiene cáncer. Hace 3 años le detectaron y esta es la hora que no le han podido hacer nada. Le hicieron un vaso de agua, como se dice. Le hicieron como con pañitos de agua tibia, mas no le ha vuelto a hacer nada. Ella se ha enfermado ya varias veces y le han negado la asistencia médica. ¿Cuánto tiempo es la condena? Es altica. Es altica. Sí. Y ella también tiene derecho por buena conducta y por todo esto. Pues ella tiene derecho a todo, pero se lo han negado.
pues se le han negado todos los derechos. O sea, por grave enfermedad tendría ciertos beneficios, según, Es que supuestamente. el Código Penal dice, el artículo 314, que previa valoración pues del médico legista, si él dice que tiene una grave enfermedad incompatible con el centro de reclusión, debe estar en su domicilio. Pero los jueces de pena y medidas sale el veredicto donde dice grave enfermedad incompatible con centro de reclusión y no lo sueltan, los dejan en la cárcel, como que ignorando pues lo que dicen los médicos legistas y la ley. Bueno, pero aquí eso sí es muy grave, más grave de lo que pensábamos, porque es que cómo se están saltando, se están violando las leyes. O sea, si hay digamos que está claro que debería tener una persona de estas libertad, ¿y entonces qué? Y entonces, ¿quién está por encima de ellos que no los hace cumplir? Existen casos concretos como el del señor Luis Fernando Mejía Saldarriaga. Tiene 2 dictámenes de medicina legal, 2 ampliaciones de medicina legal. Los 2 dicen que grave estado de enfermedad. Están en Itagüí. Lo llevaron al hospital de la Clínica del Norte. Allá inmediatamente, por presiones pues de la gente del INPE, que porque pronto se volaba y todo eso, iban y todo allá a la regional, pues directamente estoy señalando, hablar con el director y decir, no, que es que él no puede estar acá, no puede estar acá. Resulta que de la grave enfermedad le dieron unos aparatos para que él los tuviera pues dentro de la cárcel. En estos días en una requisa se lo quebraron, se lo dañaron, valió 8 millones de pesos. La cárcel de Itagüí no responde, la regional tampoco, que porque se cayó y ellos dicen que no fueron ellos. En todo caso, el juez sexto de pena y medidas simplemente dice que no le da la libertad, teniendo 2 dictámenes de medicina legal por grave enfermedad. Señores, hacemos una pausa y volvemos enseguida con ustedes. Compra las camisetas originales de Atlético Nacional en nuestra tienda virtual o pregunta por ellas en el WhatsApp 311-349-8253. Ponte la camiseta del verde y apóyalo en su camino por la Copa Libertadores 2016, el sueño continental. Bueno, antes de continuar con este tema, Germán, recordémosle a nuestros televidentes que tenemos nuestra línea WhatsApp. Ahí usted puede hacer sus denuncias. Germán ya les ha explicado cómo lo deben hacer. El teléfono no así paradito, sino así de lado. Graban, toman la fotografía, ojalá sea video. Y les invito a hacer esto porque aquí tenemos una denuncia. Y es una denuncia que nos hace un ciudadano y nos dice que la contaminación ambiental que permanentemente genera la empresa, miren ahí la tienen, llamada Los Pinos, de día y de noche, generando malos olores y daño respiratorio a los habitantes del barrio Simón Bolívar en Itagüí, calle 67B con la carrera 45. Esta es una denuncia que nos pone un televidente de Nos Cogió la Noche. Ahí tienen ustedes las imágenes y ahora que estamos en todo este trabajo del medio ambiente, estas fábricas tendrán que hacer unos controles más eficientes sobre todos estos humos. Nacho, si nos pusieron a todos los ciudadanos en cintura con esto de la crisis que hubo ambiental, pues que sea lo mismo también para los grandes contaminantes, porque es que aparentemente solo son los carros los que contaminan, pero ahí están las Mire que hoy fábricas. el presidente dijo, no más bolsas de plástico, las bolsas pequeñitas se acaban. Se acaban las pequeñas. Bueno, Germán, continuemos con el tema porque aquí nuestro doctor Raúl García Sí. nos quiere hablar más acerca del hacinamiento. Nacho, sí, primero que todo, pues explicar que el hacinamiento es un flagelo que acosa el sistema penitenciario alrededor de 20 años y es un sistema progresivo e inhumano, que no lo padecen solamente los internos, lo padece también el cuerpo de custodia y vigilancia. Es decir, los funcionarios del INPEC también están padeciendo terriblemente el flagelo del hacinamiento. Pero le voy a decir 2 cosas. ¿Por qué el hacinamiento? Estriba en varias situaciones. La primera es que definitivamente Colombia adolece de una política criminal que vaya concatenada con una política penitenciaria. Es decir, observamos también que la política criminal de Colombia y que la justicia colombiana hoy es una justicia de corte punitivo y populista,
¿Qué quiero decir con eso? Le voy a dar un dato para que entendamos por qué digo que es punitiva y populista. Mire, generalmente un sistema penitenciario y carcelario en el mundo debe ser concebido para personas que están debidamente condenadas. Pero hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos que de esos 121.318 internos, 40.944 son internos sindicados. La norma dice, y es clara, o en cualquier país democrático donde los derechos de las personas prevalezcan por encima del régimen o por encima de las instituciones, dice la norma en cuestión de justicia, que los sindicados, pues obviamente, hasta que no se les compruebe, pues no se les llevarán a un centro carcelario. Pero aquí en Colombia opera al contrario. Observe si usted que los sindicados, hay sindicados, y estos 40.000, si habrá mucho el 10% que verdaderamente representen un peligro para la comunidad, será mucho. Pero aquí, bajo esa tesis populista y esa tesis punitiva al Estado, pues inmediatamente lo que hacen los jueces de garantías es enviar a la cárcel a cualquier persona sospechosa de un delito. Permítame que usted acaba de dar una cifra, 4.900 y algo. No, 40.000. Perdón, 40.000. Y lo tenía que apuntar. Sindicados. 40.900 y pico sindicados. No deben estar en cárceles. Según las normas de derecho, y Bueno. me corrige el abogado, yo soy un estudioso del tema de penitenciario, y no deben de ir a la cárcel, porque Bueno. es un sistema, por ejemplo, como el anglosajón, es un sistema que es muy estricto y solamente lleva a la cárcel cuando evidentemente hay una prueba ya prácticamente cuando se va a condenar o cuando representa un verdadero peligro para la sociedad. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Y entonces dónde metemos estos 40.000 y pico? Están... ¿En dónde van a estar? Ellos, supuestamente la norma, o supuestamente no, la norma exige que son internos que deben de ir a centros especiales de reclusión para sindicados, que en ningún momento se deben mezclar con los condenados, pero pues obviamente de acuerdo a la oferta que tiene el Estado colombiano para albergar internos, pues lamentablemente es una deuda histórica que se tiene con los internos sindicados, están junto con los internos O sea que no hay sitios para sindicados en Colombia. Digamos que para sindicados netamente no, hay establecimientos solamente carcelarios, que son los que albergarían sindicados, pero son excepcionales en este sistema y casi que no se puede cumplir porque pues obviamente en la medida en que van condenando internos sindicados, pues van quedando ahí. Entonces, Pues hay un caso que, como el de este señor, deben haber muchos, y lo hemos hablado varias veces aquí, el doctor Luis Alfredo Ramos está sindicado, pero él no está acusado. No está condenado. No está condenado. Sí. Y él que está en otras condiciones muy distintas. ¿Cuántas personas de esta habrán que llevan 1, 2, 3 años siendo sindicados y todavía sin juicio? Deben ser una cantidad impresionante. lamentablemente el Estado colombiano no ha podido superar, y la justicia, el tema de los sindicados. Si hay sindicados hoy, con pena nos toca decirle, aceptarlo, porque pues nosotros como funcionarios del sistema tenemos que también velar por derechos humanos, y hay sindicados con más de 5 y 6 años en el No le puedo creer. Y donde salgan inocentes... las demandas contra el Estado han replicado, y esas demandas afectan todo el tema presupuestal del IMPEC, porque las demandas se las carga el IMPEC, y acuerden ustedes que pues, los presupuestos del Estado son con cargo a los ciudadanos del Estado. Usted me tiene una primicia hoy, yo quiero tirarla de una vez porque no me aguanto las ganas. Ustedes mañana tienen una reunión porque esto cada vez está más complejo. ¿Qué va a pasar mañana y por qué estamos en un grado de alerta tan alto? Nacho, a ver, hace 15 días, hace un mes, se hizo una asamblea intersindical, es decir, todos los sindicatos del sistema penitenciario que operan aquí en el área metropolitana, esencialmente, o en la regional noroeste, que es Antioquia y Chocó, pero viendo la problemática tan agudizada en los establecimientos de Pedregal, Itagüí y Bellavista, tomamos la decisión de tomar cartas en el asunto y solicitar el apoyo del ente territorial, en este caso el municipio de Medellín y los demás entes territoriales, y el IMPEC, para solucionar dos cosas. Primero, el hacinamiento, que es una cosa que nos aterra, hay que digamos, mejorar las condiciones de estos internos. Y lo segundo es la sobrecarga laboral que ese hacinamiento ha generado en el cuerpo de custodia y lo que hoy nos tiene al borde de enfermedades laborales extremas. Es decir, en caso de que la alcaldía no se siente con los trabajadores, pues lamentablemente el día de mañana, si no hay ningún acuerdo con el municipio de Medellín, con respecto a los apoyos que tiene que dar el ente territorial al sistema penitenciario, ordenados por ley 1709,
en donde muy claramente estos sindicados que son el meollo del asunto, porque si el IMPEC no tuviera sindicados y si obedeciera lo que es su objeto, su naturaleza, no estaríamos hacinados. Pero los sindicados hacen mella y rompen el sistema penitenciario. ¿De quiénes son las responsables de sindicados? La ley lo dice muy claro, de los entes territoriales, es decir, de los municipios. Pero el IMPEC, al ver que no hay oferta de infraestructura y los municipios no tienen, le toca recibir los sindicados en los establecimientos, y esto nos está afectando gravemente. ¿Y qué va a la pasar? alcaldía de Medellín y otros entes se abstraen de esta responsabilidad, y precisamente los funcionarios ya no aguantamos más y requerimos de estos entes territoriales del gobierno nacional que se atienda a los trabajadores en aras de generar los convenios en donde obviamente se tratará este tema tan grave. De no ser así, pues los sindicatos o los trabajadores del sistema penitenciario, a partir, creo que de mañana mismo, de no llegar a un acuerdo, entraremos en cese de actividades consistente en no permitir que ingresen más internos al sistema penitenciario en aras de que no sufran y padezcan los horrores del hacinamiento, y en aras de que nuestros trabajadores penitenciarios tengan un alivio en su carga laboral. Entonces, ustedes como IMPEC, ustedes lo que están diciendo es, si Como mañana, sindicato. como sindicato, si ustedes mañana no logran un acuerdo, ustedes no van a parar, sino que van a cerrar las puertas. Vamos a cerrar las A cerrar las sí. puertas para que no ingresen claro, más sindicados, porque es que yo creo que ni reclusos están entrando, todos los que entran son sindicados. sindicatos. Entonces, nosotros no vamos a recibir más internos porque la verdad que hay que cerrar. ¿Por qué hay que cerrar? Porque no podemos permitir que sigan llegando personas a esas bodegas, porque yo las catalogo de bodegas humanas con todo. Quiero mucho la institución, pero también les tengo que decir que como sindicalista, no solamente los internos, sino los funcionarios están llevando la peor carga del hacinamiento. Muy bien. Al redoblar sus esfuerzos y al duplicar esa jornada laboral. Hoy estamos a punto de reventar. Le voy a contar un datico de la guardia que tenemos para atender solo el área metropolitana. Mire, esto en el área metropolitana, el IMPEC está concebido para 5.000 internos y hoy tenemos 12.000 internos. Estamos duplicando. Y tenemos apenas, escasamente tenemos 600 o 400 unidades de guardia para atender todo eso en nuestros establecimientos. Y en Antioquia es un sistema concebido para 8.000 y tenemos 16.000, duplicando la capacidad, y solo tenemos 1.100 unidades de guardia. Don Jorge, ¿usted quería apoyarnos ahí con esta historia de los sindicatos? A ver, sí, lo que pasa es que cuando habla el IMPEC, cuando habla aquí mi amigo presidente del sindicato del IMPEC, eso suena muy bonito, pero en la práctica, en la realidad también todos sabemos, los que estamos en este mundo de carcelario, de que se cometen muchos atropellos, el presidente del sindicato. Atropellos de los cuales también ustedes son víctimas, entonces podemos tranquilamente decir que las cárceles son el reflejo de la sociedad, pero también son el reflejo del maltrato que son ellos también víctimas también por parte del mismo Estado. Hace poco se iba a suicidar un guardián en la cárcel del Pedregal por acoso laboral. Eso es cosas que hoy decimos que está pasando. Entonces, si a ellos los tratan mal, imagine cómo tratan ellos a las personas que están privadas de la libertad. Con el tema de lo que va a pasar mañana, que yo también estoy totalmente de acuerdo que lo hagan, porque estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos, pero con ese cierre de las 3 cárceles nacionales va a quedar en riesgo la seguridad ciudadana, indudablemente. En este momento, mientras que estamos en esta entrevista, hay 434 personas distribuidas en 18 estaciones de policía, esperando ser llevadas a centros de reclusión, pero mire el problema que hay con el IMPEC. Las cárceles ya están abarrotadas de seres humanos, de personas, pero también hay un problema muy grande que es el tema de la salud, tanto mental y física, de personal de guardia y custodia como también de internos. Muy bien. Hay miles de personas que están con enfermedades graves y no pasa nada. Usted también nos quería corroborar algo. Sí, con lo que dice pues el dragoneante Raúl, que cada municipio es responsable pues de los sindicados, y ya cuando son condenados pasarían pues al IMPEC. Pero en Bello hay un caso muy particular. En Bello siempre capturan bastantes personas diarios, y allá en el periodo de los alcaldes que ha sido pues la familia que ya sabemos vendieron a San Quintín, se la vendieron a Interaseo supuestamente para construir otra cárcel, y eso se quedó así. No,
No, entonces en estos momentos capturan a los muchachos y en estos momentos están en la estación de Bello, son pues hay 30 o 40 en una piececita, pudiendo estar pues en la cárcel que era del municipio de Bello, O que sea, era la de San ya Quintín, no y la existe esa vendieron. cárcel. No, Ya Bello no tiene cárcel. no, la San Quintín. vendieron. ¿Funciona ahí? Es los patios de Interaseo. ¿Y eso se puede hacer? Pues eso lo vendió la Voluntad política, alcaldía. eso es pura voluntad política. Hoy podríamos decir, Nacho y Germán, de que, por ejemplo, estamos hablando de un hacinamiento desbordado, totalmente desbordado, pero también podemos decir de que hay directores de cárceles porcelana que no están ¿Qué haciendo significa? nada, no funcionan. Hoy podríamos De decir adorno. de adorno. Por ejemplo, la Dirección Regional del INPE aquí en Antioquia deberían de desocuparla y ocuparla con internos para que no estén tan hacinados en las cárceles, porque aquí los directores no funcionan, no sirven, o que lo diga aquí el presidente del INPEC. Del sindicato. Yo quería que volviéramos con el tema, bueno, yo creo que el hacinamiento es suficientemente claro y usted nos está diciendo depende de lo que diga la alcaldía y no sé qué otras cosas, pero si no han solucionado el problema en mucho tiempo, no creo que mañana lo vayan a solucionar, o sea que podemos casi decir que es un hecho que van ustedes a cerrar las puertas de las cárceles, al menos en esta regional. El tema de salud, nos hablaba doña Mariluz Henao de la condición de su hija allá. Y antes de la pausa recordábamos los casos de algunos personajes, esos personajes públicos muy conocidos. Y voy a citar uno en especial, el exgobernador de La Guajira, el señor Kiko Gómez, que tiene unos procesos ahí. Y la mayoría de esos personajes que son muy conocidos, políticos y otro tipo de presos, se enferman apenas les notifican todo esto. Y van o a detención domiciliaria o los llevan para una clínica porque están muy enfermos. Pero los casos que ustedes mencionan, y el abogado también, de personas que tienen dictámenes de medicina legal hace rato, y no, y es que hay unos presos de mejor categoría que otros, y es que la enfermedad de aquel sí amerita que se vaya para la casa o para la clínica, o qué pasa ahí. Usted, doña Mariluz, ¿usted qué piensa de esto? Pues yo qué pienso, lo que pasa es que hay mucho, como le dijera yo, hay mucha, será política, puede ser. Politiquería. Sí, hay mucha politiquería porque muchas veces uno va allá y la gente se queja demasiado. Es que no solamente mi hija, hay mucha gente enferma, como también hay muchos que llegan y dicen, vea, me ha tocado a mí escuchar, porque me tocó escuchar hace unos años, que llegó una señora presa, no sé por qué. La señora se enfermó, inmediatamente la sacaron y la pasaron de patio para mejor patio. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la pasaron a ella y a aquellos que están más enfermos, que realmente necesitan? Que me ha tocado a mí, muchas veces me llaman, a mí me dicen que si les puedo colaborar llamando o haciéndoles vueltas, llevando cualquier papel a un juzgado. Y yo lo hago para ver qué le pueden ayudar, para que puedan llevar a esa señora al médico. Me ha tocado escuchar que hay gente que la llevan a sanidad y la dejan varios días y nosotros, el esposo, la señora, lo que sea, le colaboramos de afuera y le niegan la salida, le niegan las cosas médicas. Cuénteme una cosa, doña Mari, y en pues, donde está recluida suya también hay hacinamiento, porque uno pues, por lo general piensa que son las cárceles de los hombres. Pues el de los hombres sí, de las mujeres no tengo... No sabe usted. No sé todavía. Pero su hija, ¿qué le dice? Son demasiadas las que hay allá. En el patio que está la hija mía, no. Muy bien. Óigame, doctor, y yo no entiendo esto, y es que me acaba de dar doña Mary una pregunta, y ahorita vamos a hablar del tema que usted quiere hablar, no se preocupe que todavía tenemos un... Sí, yo nos también queda. tengo como unas preguntas para hacer. Es que uno no entiende esto, Germán. Pues las cárceles con estratos. Ah, sí. O sea, Y los patio uno es presos de una estrato categoría y de uno, otra. tan. ¿Y eso por qué? Eso no debería ser igual para todo el mundo. ¿Qué? ¿O es que también predomina el poder adquisitivo entre la cárcel? Entonces yo tengo platica, puedo acceder a algo mejor. No, pues que en cuanto al INPE, pues internamente, pues hay comentarios pues que llega, que tiene plata, entonces tiene más privilegios y todo, pero eso no, esos son chismes pues de la gente pues. Y en cuanto pues a lo de la salud, pues simplemente dice que si está enfermo y el médico le dice incompatible con el centro de reclusión, tiene que estar en la casa. Y eso es totalmente gratis. Las citas, todo lo de medicina legal, es simplemente un oficio
para que me valore un médico legista y ya, y él determina si está grave o no está grave. 14 millones de pesos nos dicen aquí que vale sostener a un recluso durante un año. Pero usted me decía ahora, esa plata como que se está perdiendo o se está yendo para otro lado. La plata, Nacho, no se pierde, la plata se la roban. Eso no se pierde. La plata se va para otros bolsillos, que es diferente. Pero sigue ahí. Pero la plata no se pierde, porque imagina que la plata se desapareciera, entonces como fuera. La plata se la roban, esa suena muy feo y suena muy duro, pero... Cuando usted me habla de 14 millones de pesos, y está clarísimo, la corrupción y el robo lo tenemos claro, pero hábleme más puntualmente. 14 millones de pesos, ¿a qué están destinados en un recluso? Están destinados para que ellos puedan tener unas condiciones dignas. Se supone según la ley, que los que inventaron la ley, una persona ingresa a un centro penitenciario a pagar obviamente el error o el delito que cometió, pero debe entrar a una cárcel en condiciones dignas. ¿Cómo pretende el Estado colombiano hoy, cómo pretende el INPEC, cómo pretende el USPEC, cómo pretenden los organismos de control y vigilancia de que una persona ingrese a un centro penitenciario, a un patio que es para 30, 50 personas, como por poner un ejemplo, a convivir con 1.800 personas y durmiendo en el piso, sin comida, sin medicamentos, sin nada? Pero entonces, espere, Esa plata es para eso. 14 millones de pesos son para alimentación y medicamentos. Medicamentos para que estén en condiciones dignas. Dignas es que tengan un Porque es que- alojamiento. pero es que tengan- las cosas son distintas. 14 millones de pesos yo me los tengo que gastar mensualmente. Yo nada más tengo que hacer una adecuación cada X tiempo. Es decir, construir un centro penitenciario muy bueno que me valió 50.000, 100.000 millones de pesos dotados de sus camas y eso es una sola vez. Habrá que hacerle pues, las acomodaciones. Pero un recluso nos vale 14 millones de pesos para alimentarlo y darle medicamentos. Las cosas básicas No que hay ni necesitan- vestuario, ni nada de esto, ni nada de eso. no. Muy bien, vamos a hacer Y una hoy pausa. las comidas son vinagres, pues enseguida hablamos del tema. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @Everfit Oficial y en Facebook, Everfit Colombia. Continuamos en Nos Cogió la Noche. Los invitamos a hacer sus denuncias y enviárnoslas a nuestra línea de WhatsApp, videíto. Aquí se lo recibimos todas. Doña Mari, ¿qué dice su hija de la alimentación? No solamente mi hija, sino todos los reclusos. La comida es súper mala. Muy bien. Empezando, Cuente. le voy a contar una anécdota, no es solamente de mi hija, sino de muchos internos, que a veces les hacen comidas muy elegantes y yo creo que no es justo de que si le hacen una comida buena, porque a veces ellos quieren repetir y no los dejan repetir, ¿sí? Porque a veces se encuentran gusanitos en las comidas, porque a veces se enferman, porque hay muy mala manipulación de alimentos allá. Una pregunta, ¿eso está subcontratado con otra empresa? Sí. Muy bien, déjeme el temita ahí, eso nos queda claro, Germán, a mí. Usted quería hablar del maltrato. ¿Usted se ha sentido maltratada cuando llega allá? A ver, en una ocasión sí me tocó. A veces, o a veces no, siempre. Yo voy a hacerle una pregunta aquí al caballero y me gustaría que me la contestara. Porque muchas veces uno va a una visita y va con niños y no les interesa sacarlo a uno en medio de un aguacero. No les interesa a los niños. Uno ya es viejo y entonces los niños, ¿qué? A la hora que sea, en medio de un aguacero, porque a mí me ha tocado salir y a mucha gente. Pero no le entiendo eso. ¿Cómo se va usted con un niño y qué Sí, pasa? voy con un niño a visita. Sí. Y nos sacan, que sea a la hora de la visita, y nos sacan. No les interesa si está lloviendo. ¿A usted no le parece un maltrato eso? Muy bien. ¿Qué más? Fuera de eso, muchas veces uno va allá y cada 15 días se encuentra algo nuevo para uno entrar. Tiene algo nuevo para uno entrar allá a visitar. ¿Alguna traba nueva, Sí. quiere decir usted? Sí. Un inconveniente nuevo. Sí, cualquier cosa tienen que hacer para uno poder entrar. A veces se exceden mucho con las requisas. Yo, por ejemplo, fui una que entré normal, tuve la visita, estoy en la visita, entré al baño. Me hicieron abrir de pies para devolverme a reblujar. ¿Es justo? No es justo. Doctor Raúl, cuénteme una cosa, hombre. La alimentación está subcontratada.
Sí, primero que todo... Y Nacho, de ese subcontrato ustedes también los guardianes comen. No, Nacho. O una cosa es ellos, otra cosa, No, yo quiero o son hacer- dos contratos Yo distintos. quiero hacer claridad y es bueno pues que la comunidad entienda cómo es que se administra un sistema penitenciario hoy. Primero, yo le voy a responder a la señora. Definitivamente, pues el IMPEC, si no fuera una institución con una estructura y con una reglamentación, pues estaríamos hablando de lo que se presentaba hace 15 años, que era, eso sí que era un despropósito institucional cuando usted entraba de Bellavista y no había ninguna clase de norma. Entonces yo creo que en eso, pues también la comunidad debe entender que hemos avanzado mucho. ¿Avanzado en qué tema? En que se ha reestructurado el sistema, evidentemente, y desde el mismo, Nacho, desde el mismo uniforme de la Guardia cambia la concesión y desde el mismo hacer de los establecimientos. Con esto no quiero decir que no pueda pasar vulneración a los derechos humanos. Claro que los puede pasar. Es que los funcionarios públicos están expuestos también a pecar por extralimitación o por ese tema. Son casos particulares. Yo lo que le quiero decir es que precisamente el IMPEC invierte en capacitación para sus funcionarios y sobre todo en el tema de derechos humanos. Como yo soy cuadro de mando y también es una obligación mía dirigir mi gente con base en esas posturas humanitarias, ¿cierto? Ni más faltara. Hoy podemos observar, lo que sí podemos ver con estadística es que las violaciones por parte del digamos así, el cuerpo de custodia y vigilancia hoy han bajado ostensiblemente en cuanto al maltrato. El maltrato es un tema que es recurrente en los establecimientos, per se el mismo establecimiento. Pero quiero ser muy claro con la señora, porque la verdad es que yo os invito a la ciudadanía en que cuando veamos un funcionario público de cualquier orden, ¿cierto?, que administre estos establecimientos cometiendo alguna falta de ese tema, pues ustedes saben que esto es un país democrático y tenemos todas las instancias, incluso el instituto tiene una instancia que llama atención al ciudadano y ahí pueden colocar sus denuncias. A mí me han dicho que eso lo hacen con mucho miedo. ¿Quién? Ellos. Por temor a ¿quién? represalias. Porque Eso tienen me el lo han familiar contado personas que estuvieron aquí en este tienen el programa. familiar adentro. Claro, el que y está aparte eso tienen que fregado y el volver- que está adentro. Y tienen que volver Es verdad, mire, Nacho, tampoco puedo desconocer que hay funcionarios, sobre todo el orden directivo, lo hemos denunciado a los sindicatos, no solamente contra los internos y contra los familiares, sino contra los trabajadores. Cuando los trabajadores también denuncian esto, también son objetos de traslado y todo lo que usted quiera. Yo Pero estoy eso de es- acuerdo con usted en una cosa y lo tengo que defender, porque así como me pongo en sus pantalones, me toca ponerlos de... Es que ustedes tampoco pueden ser mamasantas. Pues uno cuando está en una situación de estas y donde sabemos que hay muchas personas que sí han cometido delitos graves, uno tampoco puede ser tan mamasanta pues, y permitir Ahora, pues, que pague mucha... Pero tampoco se puede ir para el otro lado. Es un trabajo muy difícil. ¿Cómo estar uno sin ser el... Perdóneme que lo baje el HP y tampoco ser el mamasanta, ni ser el más malo, ni el peor? Nacho, pero yo te quiero Piensa que yo ahí sí yo no me puedo quedar callado con este tema porque el tema de los derechos humanos, aquí yo le quiero hacer una pregunta también al presidente del sindicato y al teniente del IPEC. Dicen que son respetuosos. Ojo con lo que va a preguntar porque esto que va a preguntar no es práctica de todos, pero sí es muy recurrente. El IPEC dice ser garante y ser respetuoso de los derechos humanos. Hace 15 días, más o menos, le dañan a la máquina que necesita el señor Luis Fernando Mejía Saldarriaga al interior de la cárcel La Paz en Itagüí. De los Ese 8 aparato, millones. Sí. ese aparato vale 8 millones de pesos. Ese señor está en estado grave de enfermedad. ¿Y qué aparato es? Yo no recuerdo cómo se llama ese aparato, pero es un aparato él está en estado grave de enfermedad, pero dice medicina legal no debe estar en el centro penitenciario, dice la Procuraduría 189 Penal, Luis Fernando no debe estar en un centro penitenciario. Dicen varias partes, pero bueno, finalmente dicen todo esto y sigue allá. Pero hace 8 días entra el IMPEC en una volante y le dañan esa máquina. Son respetuosos de los derechos humanos cuando llegan a atropellar, a garrotear la gente con gases, a hacer este tipo de daños a personas que están privadas de la libertad, pero también en estado de indefensión. Yo le pregunto hasta dónde está el respeto. Entonces, permítame. Lo curioso es que cuando un interno quiere hacerse ver y observar, le ponen a tutela al INPE, ¿cierto? Porque es la única forma de que el INPE responda pues por alguna problema, alguna calamidad doméstica o de salud, que lo saque a una cita, hay que poner una tutela. Pero ya varias personas, varios internos les ha sucedido
que llegan, les ponen una tutela, un desacato, no lo cumplen, otro desacato, no lo cumplen. Y ya, cuando le ponen el segundo desacato, lo sacan en remisión. La regional inmediatamente lo saca de esta zona y lo saca para Como si otra el problema ciudad. ya se acabara Para trasladándolo. sacárselo, para entregárselo a otra jurisdicción. Y volver a comenzar de Entonces cero. acá a los internos ya les da miedo poner tutelas porque sabe que si ponen tutela, lo ponen en la lista negra y lo trasladan. Vea, yo de todas maneras, Germán, yo sí me quisiera tomar el atrevimiento de volver al inicio del programa. Es que listo, estos son casos puntuales, pero es que realmente el asunto ya es de fondo. Es que cuando usted habla que tiene una cárcel para 8.000 y tiene 16.000, por Dios, es que eso ya no, ya estamos hablando de un descontrol total, Germán, por donde usted lo mire, qué derechos humanos, qué cuidados, qué tensión, qué controles. Qué resocialización. Qué resocialización, por Dios, padre, es que el problema, o sea, aquí podemos tratar todos esos puntos que ustedes dicen, lo de la máquina, este señor desafortunado, lo de la señora también, pero por Dios, es que en una cárcel donde hay 8, y caben los 8 y entran 16, y cuando llegan los visitantes del fin de semana vienen visitantes para 16.000. Perdónenme, pues estamos hablando de otra dimensión, hermano, yo no sé si estoy equivocado, o sea, este problema es que el gobierno le tiene que poner ya coto al asunto. Pero yo digo que el problema... ¿Pero a qué hora lo van a hacer? Disculpe, Porque el problema- ¿cuántas el veces hemos problema- hablado de esto aquí? El problema del fondo, la raíz del problema, yo diría, ¿será que las cárceles colombianas las convirtieron en un negocio? Volvamos al tema de los 14 millones. ¿Qué pasó con la plata? ¿Dónde está? De eso no hemos dado claridad. Es que yo, porque no traje aquí la calculadora, 121.000 reclusos por 14 millones de pesos Eso vamos, o sea, al año, ¿usted sabe cuánta plata es esa? precisamente, Eso Nacho, es un Con eso se dineral, podría Germán. tranquilamente estar en condiciones muy dignas. La pregunta a usted, que es del INPE, Precisamente, Nacho, te quiero explicar, mira, son dos cosas. La verdad que ese tema, el tema particular de un operativo que se hizo de registro y control y donde surge afectada un interno, sobre todo es un tema pues supremamente delicado. Yo no puedo desconocer acá de pronto responsabilidad. Ese operativo fue realizado en cabeza de la directora de la región noroeste y pues imagino que ella tendrá todos los informes porque yo no estuve y ella tendrá, pues si se cometió eso que se dice, pues ella tendrá que entrar a responder y los funcionarios que efectuaron eso, porque la ley, por muy que sean funcionarios, la ley es para todo el mundo y eso está muy claro. Pero lo que yo quiero salvar son dos cosas. No es un acto generalizado. Mire, generalmente los operativos que hace el Cuerpo de Protección Nacional son garantías de derechos humanos y eso en todos los informes que llevo yo como cuadro lo puedo demostrar. Pero pueden que surjan esos eventos, como dice aquí el doctor Jorge Carmona. Yo lo que digo es que hay instancias que tienen que acoger estos temas de orden disciplinario. Y el tema, Nacho, en cuanto al tema, nosotros ya hemos denunciado, incluso cuando hay funcionarios que del orden directivo, que generalmente del orden directivo, que maltratan o tratan de colocar a la guardia en una situación de riesgo al imponer o a exigir cosas que definitivamente no se pueden llevar a cabo. ¿Y la plata? Pero, y la plata, el tema de la plata, pues evidentemente el sindicato, los sindicatos del INPE acaban de hacer una denuncia a la USPEC y de ahí que se generaron unos cambios grandes que hizo el presidente de la República frente a que los recursos para el tema de salud y para el tema de alimentación existen, pero efectivamente no Pero están venga, llegando. es que yo lo veo muy no estaban inquieto a usted llegando con lo los de la internos. plata. ¿Quién hace el contrato? ¿Lo hace Ya el le- INPEC ya le o lo explico. hace el gobierno Ya le- directamente ya le o lo hace el explico. Ministerio de Yo le- Justicia? venga para que usted conteste, teniente, porque es que este tema inquieto totalmente. Muchachos y televidentes, miren yo no estoy hablando, aquí están documentados con nombres los estados graves de enfermedad de todas las personas, miren los Nacho. Sí, ya lo hemos tenido Y varias veces aquí en el esto, programa, sí. Ya todos han visto lo que está pasando con el tema de la salud. Hemos hablado hasta no hay con médico, no medicamento, no hay familiares nada. de personas que se han muerto en la cárcel. Y esa plata es para eso. Entonces ahí sí, inquieto total. Entonces, Yo después, defiendo derechos humanos. Dejemos a los televidentes en suspenso. Después de esta pausa, aquí nos van a comentar quién hace esas contrataciones. Compra las camisetas originales de Atlético Nacional en nuestra tienda virtual o pregunta por ellas en el WhatsApp 311-349-8253. Ponte la camiseta del verde y apóyalo en su camino por la Copa Libertadores 2016, el sueño continental.
Bueno, rápidamente, porque nos siguen contando demasiada información aquí en estas pausas de comerciales y nos quedamos realmente asustados. Entonces, lo primero, y les pido que sean muy breves a partir de ahora, si podemos hablar todos, es ¿quién hace las contrataciones de alimentación y de salud? Y esos 14 millones de pesos, ¿quién lo entrega? Nacho, el INPE está prácticamente tercerizado. La contratación de la salud y la contratación de la alimentación lo hace un tercero. Ustedes no lo hacen, el nosotros INPEC no no lo tenemos hace, ninguna nada. injerencia. Es más, eso quedó ni siquiera en cabeza del INPEC, quedó en cabeza de la USPEC, que es otra entidad del Ministerio de Justicia encargada de velar por la manutención, el mantenimiento y el funcionamiento. Entonces, todos esos contratos están haciendo desde Bogotá para todo el país. Desde Bogotá para Se todo están el haciendo país. las Se contrataciones. necesita- Haciendo claro que el USPEC es un hijo del INPEC. Ah, sí, Haciéndose claridad. claro, sí. No, el INPE es una entidad, una de las 4 entidades que tiene el Ministerio de Justicia. Sí, eso es como la salud, la EPS y tal, y todos los tramitadores que nos inventamos Y aquí. se que- llama Unidad de Servicios Penitenciarios. Otro tramitador de esos que les va bien, Germán. Usted ya hemos Intermediario. visto, otro intermediario. Bueno, segundo, usted me tiene datos insólitos para que ustedes se queden sorprendidos del grado al que hemos llegado. La verdad que los sindicatos, por eso hacemos esta jornada de protesta, porque nuestros compañeros están afectados, pero también tenemos que poner la mano en el corazón con la población reclusa. Mire, el tema delicadísimo del hacinamiento ya no se generalizó, sino que hay un hacinamiento que hemos llamado focalizado. ¿En qué consiste? Itagüí y Pedregal es una bomba de tiempo, como, además de Bellavista, pero es focalizado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Itagüí tiene un patio para 46 internos, es el único patio donde pueden ingresar internos sociales y ahí hay 400 y pico Espere, internos. explíqueme una cosa. Usted me está hablando de un patio para 46. 6 internos. Y hay 400. Y hay 400. internos. Explíqueme una cosa, ¿es que eso no tiene tamaño o es que eso se va alargando el patiecito o es Pues- que está uno encima del otro? Explique. Pues lamentablemente. Es que no entiendo, es que ni siquiera el 10%. Estamos hablando como del 100.000. Del 800%. 800%. Ya le explico, ¿Cómo que- Nacho. donde caen 46, ¿cómo van a caer Explíquelo- 400? Explique una forma Preci- lúdica. precisamente- Metro de Medellín, 6:30 de la tarde. Así está. Precisamente, Nacho, te quiero decir, es lamentable para el funcionario público tener que ir a lidiar con esos internos, que eso es un hacinamiento total, que acaba con, que rompe todos los lazos, la Muy bien. salud, que Venga, rompe todo. Recuerde que tengo poquito tiempo. Venga, Cuénteme venga, usted, venga, hermano. es que estoy leyendo aquí rápidamente que esto no se nos puede pasar. ¿Qué es eso del pico y placa? Lamentablemente, debido a ese hacinamiento focalizado, los internos no están durmiendo, no están descansando, duermen, lo tengo que denunciar, duermen en escalas y duermen parados. Yo no le puedo es creer. una De cosa 2 a lamentable. 3 horas. De Pico y 2 placa, a duerme 3 horas. usted y luego se acuesta el otro. Exacto. Pasa en Bellavista Terrible. y pasa en Pedregal. Es un tema recurrente. Pedregal. Pico y placa para dormir. Para Sí, dormir. Usted puede dormir mañana de 2 a 3 de la tarde y pasado mañana. No, por Dios. Eso se está haciendo. Pero el INPEC y el gobierno nacional habla de derechos humanos al interior de los centros carcelarios. ¿Cuáles derechos humanos? Por eso. Yo Y te yo quería estoy- hacer una pregunta. Bien, pues hágala que ya nos tenemos que ir. Sí, yo necesitaba saber, o quiero saber, por ejemplo, esas personas que trabajan allá, que elaboran, que tienen, ¿le pagan lo que es o no les pagan lo que es? ¿Para Claro. dónde va ese fondo? ¿El funcionario ¿a cuáles personas? Los internos guardianes. que trabajan. Los internos que trabajan. Ah, no, los internos, el INPE tiene un sistema de bonificaciones para internos que no representa ningún sueldo y a los internos que están en áreas de tercerizados como rancho, como los que hacen alimentos, les pagan un salario mínimo, creo. Un salario mínimo. Los consignan Y en los la- que trabajan, por ejemplo, así, que hacen chapas, otros que trabajan. Bonificaciones. Esa es para la Bonificación. redención de pena. También te quería hacer otra pregunta. Porque uno a veces, o un interno solicita, por ejemplo, la historia clínica y no se la dan. Pues hombre, en el momento, o sea, yo no conozco mucho la parte porque es una parte, como le digo, la salud tercerizada, Tercerizada. pero eso es una cosa entre el director y el interno tiene derecho a su historia clínica y es él el que único tiene derecho a reclamarla y a recibirla. Nosotros, el cuerpo de custodia y vigilancia no tiene nada que ver con ese tema de salud. Sáqueme una duda. ¿Cada cuánto van psicólogos, personas a dar talleres, capacitaciones? Eso pasa. ¿Usted tiene algún salón donde venga? Les Sí, vamos claro, a hablar. Claro. Sí, eso pasa. Claro, el INPEC tiene un sistema de redenciones de pena que se basa esencialmente en estudio y trabajo. ¿Y en dónde estudian por dos? Hay aulas usted de- me está hablando, aquí caen 46 y le tengo 400. Ah, no, pero es que es un aula externa de los patios. Externo. Externo, ¿no? ¿Y si los dejan ir? Lo que pasa es que le quiero el dato de ocupación. El dato de ocupación dentro del Dígame, sistema. dígame, ¿cuántos libros El tiene que INPE usted tiene el tiene de todo? 76% de ocupación en el sistema. Es decir, los internos que están en el sistema penitenciario, el 76% de esos 121.000 pesos están hoy haciendo algo.
trabajando y tiene un 24 de una tasa de desocupación. Pero en Bellavista los internos tienen que esperar casi 2 años para empezar. Para empezar a conseguir Porque trabajo. precisamente el No le hacinamiento hace que los cupos del... es imposible, es que el problema es de fondo. Pues, don Primero Germán, cumple la condena que pues, le señores, toca. vea, yo les voy a decir, esto es un llamado de atención bastante importante el que están haciendo ustedes desde el sindicato del IMPEC. A partir de mañana pues, se van a reunir con el señor alcalde. Y lo más probable es que Y cierre usted lo decía, lo más probable es que no es que vayan a entrar en cese de actividades, van a entrar en un cese, es de recibir más reclusos o sindicados. Sí, no, serían orden. Más Y también- sindicados. y también internos, o sea, también condenados. Condenados. Claro, y mermarle con eso la sobrecarga laboral de los trabajadores. Es decir, sacar Pero las ustedes, remisiones. ¿no será que entonces llega ya la policía y el ejército y qué pena, señores? Abran estas puertas que aquí los tenemos que meter como sea y empujaditos los metemos? Precisamente, Nacho, las organizaciones sindicales nos dan esa potestad de que nosotros podamos tomar esas acciones en aras de salvaguardar los derechos fundamentales y los Porque ya lo derechos han humanos. Yo le hago una última pregunta que nunca le he hecho en este programa. ¿Cuántas personas entran al día y cuántas personas salen? Pero, o sea, personas que están ingresando, pero no visitantes, sino personas... Internos en altas. Sí. Pues, Nacho, Hágame esa eso relación. es muy relativo porque en Bellavista estamos hablando de unas altas diarias de 60 personas. 60 personas Sí, vuelven a 60. recuperar su libertad. No, y salen por ahí, o sea, mientras ingresan 60, salen 10. Entonces es más lo que entra que lo que sale. Lo que usted está diciendo. Y de esos 10 deberían estar saliendo alrededor de 50, 60 o casi los mismos que entran, pues deberían estar saliendo. Y el que otorga las libertades es de los jueces de pena y medidas que están como obstaculizando las salidas para los internos. Para eso que Germán Mendoza también me habló del tema y entonces cuando les ponen la famosa cosa esa en el pie, todo el cuento, y entonces tiene que estar aquí en Medellín y aparece en Ibagué o en Bogotá en una discoteca, entonces por todos los lados pues la cosa es así. Como dicen por así las abuelas, tampoco se ayudan. Tampoco se ayuda. Pues señores, la situación es complicada, tenemos que ponerle mucha atención a esto, ya se lo hemos dicho, 121.000 reclusos en el país, un hacinamiento desbordado. Qué tristeza que personas que pudiesen tener una oportunidad de aprender a hacer algo, de resocializarse, no sé, de hacer cosas productivas en su vida, salir con otra misión en la vida, no lo puedan hacer, porque es que yo me imagino que la competencia ya dentro de ser tan intensa, Germán, por ganarse el lugarcito donde dormir, la comida, entrar al baño, debe ser una lucha eso debe ser una cosa de guerra, gravísimo. Pues a todos muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Y mañana les deseo la mejor de las suertes. Pidan una cosa bien grande, digan, vamos a arreglar la Villavista y vamos a hacer una cosa ya decente. No, Nacho, hay cosas que pueden hacer. Digamos que el hacinamiento no lo vamos a conjugar mañana, pero hay actuaciones, sobre todo de los entes territoriales, que vayan en pro de mermar esas afugias del hacinamiento. Y a eso yo le agregaría para terminar de que tiene que haber, para que el sistema carcelario cambie, obligatoriamente tienen que comunizar los centros carcelarios. Tiene que haber voluntad política y tiene que haber inversión social. Sí, sí. Pero también la carga laboral de ellos es bastante fuerte. No, total. Bueno, se vino el día, el mes de las madres. Qué belleza esto. Y recuerda, esta y todas las noches devuélvele a mamá ese amor que te ha dado siempre. Llena de felicidad sus sueños, regálale comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.